Hola, ¿qué tal, señoras y señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde donde comenzamos de nuevo una semana activamente, como siempre es habitual en esta casa? Ya saben que llevamos unos meses tratando de presentarles oficialmente y de manera cercana todos y cada uno de los nuevos rostros que conforman el nuevo gobierno de nuestra tierra, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Poco a poco han ido pasando todas y cada una de las personas que están al frente de las distintas áreas de gestión y tan solo nos quedaba la protagonista que tenemos aquí a continuación por presentarles, como digo, de manera más oficial, aprovechando su paso por Albacete en este lunes. Tenemos aquí ya en nuestros estudios junto a nosotros y a todos ustedes a la consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Reyes Estevez. Bienvenida ante todo y buen día. ¿Qué tal está? Muy bien, muchas gracias. Bien, estoy bien. Hoy, de paso por Albacete, imaginamos que continuamente en reuniones de trabajo, tomando contacto con la realidad de la comunidad educativa en general, también aquí en la ciudad, ¿no? Pues sí, precisamente hoy venimos de constituir el Consejo Social, presidido por Emilio Ontiveros, con representantes de aquí de Albacete, muy conocidos. Y la verdad es que entendemos que en estos momentos también tenemos que hacer con la educación lo que nos demanda la sociedad, que sean personas que trabajen por la educación, pero que también sean conocidas y que no tengan ningún reparo en explicar cómo se trabaja en educación. Por eso pensamos que es un acierto la constitución de hoy del Consejo Social. Consejera, usted es la cabeza visible de alguna manera de una de las áreas que más complicado lo ha tenido desde la toma de posesión, simplemente ya atendiendo a una cuestión de agenda, y es que esto se producía en pleno verano y hablamos de que eran 2-3 meses vista del inicio de los diferentes cursos académicos en los distintos grados. Imagino que ha tocado un poco trabajar contra el reloj de cara a poner a punto pues todo para que estuviese preparado y sobre todo para intentar implementar ya algunos primeros cambios que no sé hasta qué punto ha resultado fácil aplicar con tan poco margen de tiempo de maniobra. ¿Cómo ha llevado ese proceso de prisas y de trabajo desenfrenado de cara a que todo estuviese preparado para el inicio de los cursos? Pues sí, ha sido el poner en marcha el inicio de curso y también poner en marcha el equipo de la consejería. Además es una consejería que es cierto que el tema de educación parece que lo come todo, pero es educación, cultura, deportes, juventud, y había que crear un equipo de personas que estuvieran capacitadas para desempeñar esta función a lo largo de 4 años. Y al mismo tiempo había que con normalidad iniciar el curso escolar llegando a una consejería en la que nos ha faltado información, es lo que echamos en falta, esa información a la hora de planificar el curso para el año siguiente. Recuerdo que nada más llegar, incluso antes de llegar tuvimos que tomar esa decisión de urgir al director general a que aplicara la norma. Eso supuso el recuperar 100 profesores que se hubieran perdido, pero después también decidimos que era una urgencia las escuelas rurales. Aquí en Albacete precisamente pues también esa medida ha tenido, se ha podido ejecutar. Y también los libros de texto, también los comedores. Es cierto que da la sensación, cuando uno mira hacia atrás, dice, pocos días para las medidas que se han tomado. Pero había que tomarlas por lo que usted comenta. El curso comenzaba el 1 de septiembre y en educación, cuando las cosas se hacen bien, tiene que dar esa sensación de normalidad. Por eso ha sido complicado, ha sido intenso, pero bueno, creo que hemos llegado, se ha puesto en funcionamiento el curso. Los padres aparte han tenido que adaptarse a lo que ha sido el cambio normativo de la LOMCE, entraba en vigor en determinados cursos. Y todo, a pesar de eso, pues ha comenzado el curso, ha comenzado bien, están los chicos estudiando en las aulas. Los padres creemos que están satisfechos con la educación que están recibiendo gracias a los profesores, y es esa tranquilidad que parece que ahora tenemos. Para continuar trabajando. Consejera, ha apuntado hace un instante, quizá echamos en falta algo más de información al inicio, a la llegada. ¿Con qué idea, con qué adjetivo definiría usted la situación de partida en la que arrancaba el nuevo gobierno, especialmente la Consejería de Educación en Castilla-La Mancha?
Pues la verdad es que estábamos un poco ciegos, faltos de información. Es cierto que aunque sí hubo ese traspaso de poderes, sí me reuní con el que ahora es secretario de Educación, pero nos faltaba esa información para comenzar, es decir, cuántos alumnos estaban previsto que estuvieran en las aulas, cuántos profesores, cuántas aulas, cuántas clases, qué centros. Era una información tan básica, los comedores escolares, el transporte escolar, los acompañantes del transporte escolar, era esa información básica de punto de partida que echamos en falta, con lo cual tuvimos que en primer lugar hacer esa labor de diagnóstico, de evaluación, ver en qué situación estaba y a partir de ahí ir tomando las decisiones para que eso que parece algo que es sencillo, no, comenzar con normalidad tiene su complicación. Y fue eso, lo que yo más eché en falta pues fue esa información, esos datos para poder arrancar, y fue lo que en el mes de julio lo que más tiempo nos llevó, el localizar esos datos para desde ese punto de partida, sin saber el número de alumnos que tenemos es complicado saber el número de profesores que contamos. Al mismo tiempo estaba la oposición en marcha, la oposición de secundaria, con un procedimiento que después se vio que había sido incorrecto en su aplicación. Con lo cual, todo eso fue esa situación un poco de desconcierto que nos encontramos del propio funcionariado que estaba dentro, que nos ayudó, dio todo lo que estaba, pero por poner un ejemplo, cuando llegamos al servicio de plurilingüismo, pregunté quién era el jefe de servicio y nos comentaron que habían estado sin jefe de servicio. Entonces era un poco caótico, la verdad. Al margen de esa cuestión grave de la falta de información, ¿dónde ha notado más déficit en lo que es la salud del ámbito educativo aquí en la región? Pues es un poco lo que he notado es la falta de oficio. Yo entiendo que hay competencias, como puede ser educación o sanidad, que realmente es importante saber de qué está uno hablando. Entonces realmente encuentras que a nivel académico se había puesto en marcha un desarrollo normativo, un desarrollo curricular en el mes de junio, cuando ya apenas los profesores estaban en las aulas, con lo cual se ponía en marcha un nuevo plan de estudios con unas nuevas asignaturas, sin haber informado ni al profesorado, sin poder ellos saber qué libros iban a poner en marcha, sin haber informado a las familias. Es decir, esa falta mínima de información de cómo iba a transcurrir, cuáles eran, en qué asignaturas se podían matricular los alumnos. Es que son situaciones que yo, cuando me he reunido con otros consejeros de otras comunidades, el tratar de hacérselo entender era complicado. Ya no es un solo tema de planificación, sino es un tema tan básico como eso, faltaba esa información, también faltaba esa medida que le he comentado, aunque la norma establecía que tenía que haber un número de horas de tutoría, se había tomado otra decisión sin tener en cuenta una norma que estaba en vigor. Es decir, yo entiendo que es complicado explicar, pero es como si hubiera una falta un poco caótico, una falta de control, una falta de gestión. Quizá ausencia de poder por algún intervalo de tiempo que ha sido fundamental. Es así, o sea, ni siquiera yo lo tacharía de mala voluntad en ese último, sino de abandono. Llegó un momento en que nadie tomó decisiones, y eso, claro, en el mes de junio, en el mes de julio, es muy importante, porque de ahí se determina el inicio de curso. Ha comentado algunas cuestiones que resultaron determinantes desde el primer instante, por ejemplo, el tema de las escuelas rurales, que se han ido reabriendo en muchos puntos de toda la región, el tema del transporte escolar, los comedores, las ayudas para los libros de texto, etcétera. ¿Qué temas o qué problemas estaban ya en la cabeza de la consejera a la hora de llegar el primer día a su nuevo lugar de trabajo, como objetivo fundamental sobre el que ponerse a trabajar cuanto antes, y qué grado de cumplimiento ha podido tener cada uno de ellos, de esas 2 o 3 cuestiones fundamentales para usted, hasta el día de hoy, y de cara a ir dando más pasos progresivamente conforme se vaya pudiendo? Pues lo primero, cuando el presidente decidió nombrarme, pues yo trato de tener un poco los principios, y un poco cuál era el principio que iba a regir un poco las decisiones que tomase, y siendo docente el principio tenía que ser el alumno, y a partir de ahí vino todo lo demás. La decisión de las escuelas rurales fue la primera, pero
porque tenía que ser, a la hora de planificar había que, y teníamos, entendíamos que no tenía que ser una imposición, sino que tenía que ser con las familias, con lo cual esa medida creo que bueno, fue muy provechosa y muy bien acogida, porque planteamos la posibilidad y las familias, 20 pueblos, aquí en Albacete 4, decidieron poner en marcha en sus pueblos esas escuelas, y yo creo que es una medida muy importante, porque cualquier docente sabe que es importante lo que se le enseña al alumno, pero el alumno lo primero que tiene que estar es cómodo en las aulas, cómodo en su colegio, y el recuperar ese colegio, el no tener que desplazarse kilómetros, en invierno nos comentaron en una de las escuelas rurales que abrimos, preguntamos a la alcaldesa qué ha supuesto esto, y nos ha dicho, pues 60 días de clase perdían los niños de ese pueblo por tener que desplazarse por la situación climatológica. El tema de los comedores escolares para nosotros era una preocupación, pero es cierto que hemos tenido que un poco adaptarnos a la propia administración. La administración educativa contemplan los comedores escolares en periodo lectivo, no fuera del periodo lectivo, son comedores escolares. Al mismo tiempo, los centros son propiedad del ayuntamiento hasta que no es periodo lectivo, con lo cual hemos tenido que conciliar esas dos competencias sin vulnerar los derechos de ninguna. Por eso arbitramos esta fórmula, de la que también como gobierno estamos muy orgullosos, porque no solo aportamos becas para las familias que la necesitan, que realmente ya son más de 7.000 las familias en la región que se han acogido a estas ayudas en periodo lectivo, sino que también ahora en Navidades se van a poder acoger los ayuntamientos que tengan comedor escolar, pueden acogerse a esa medida. Es cierto que pues, no es una competencia educativa, pero la podemos ofrecer a través de los comedores escolares, y por eso la hemos puesto en marcha. El tema de los libros también ha sido una medida que creemos muy importante. Decimos, es importante que haya un alumno, es importante que haya un docente y un aula, pero los libros en estos momentos es parte, sin materiales curriculares, y yo que he sido docente lo he visto, que hay familias que no pueden darle esos libros. Es una medida que creemos muy importante. Cuando hablamos de igualdad en el acceso nos referimos a eso, que un alumno esté bien alimentado y con sus libros y con su profesor, pues es otra medida que creemos que ha sido muy importante. Y ya aproximándonos al curso, la decisión de que los maestros se incorporaran ya el 1 de septiembre, que no se esperase al 9 de septiembre, era un poco la decisión de que se incorporasen el mismo día de clase los alumnos y los profesores, creaba un desbarajuste increíble. Realmente era decir que empezaban las clases, pero no era así, con lo cual incorporándose ya el 1 de septiembre han podido organizarse, coordinarse, distribuir los horarios, las tutorías. Esa también creo que ha sido una medida importante. Evidentemente habrán surgido problemas sobre el camino, quizá el más gráfico o el que a todos nos ha parecido más evidente, dada la situación complicada de partida, lo vimos en el área de cultura, con ese estado precario en el que se encontraba el ámbito de las artes escénicas, y que hubo que subsanar un poco sobre la marcha debido también al problema que iba a ocasionar en multitud de municipios de toda Castilla-La Mancha. Sí, así fue. En cultura es cierto que íbamos trabajando, es cierto que los tiempos son otros, y eso me ha permitido dedicarme más al tema de educación y de deporte a su momento, pero sí ha sido una situación complicada. Realmente se iba viendo, nada más llegar a la consejería, y de la propia mano de las personas que abandonaban la gestión, se nos informó que no había dinero presupuestado para esa partida. Bueno, así lo entendimos, pero nosotros pensábamos que podía haber igual de otras partidas para volcar destinar a ese fin, que realmente sobre quien revierte es sobre las compañías a través de los ayuntamientos. Lo que no contábamos es que, aparte de eso, realmente cuando nosotros llegamos había 77 millones pendientes de pago, 33 millones eran del año anterior, venían ya de 2012-2013, es más. No era solo, la única deuda que nos encontramos no era solo la de artes escénicas, había otras deudas. Es cierto que se iba acercando el momento y veíamos que no íbamos a tener posibilidad de hacer frente a ese pago,
que en principio estaba comprometido pero no estaba presupuestado, es decir, sí estaba firmado pero no había una cuantía económica destinada a ese fin, y al final somos la administración, gestionamos el dinero de todos, no podemos ni vulnerar la ley ni tampoco somos capaces de hacer magia, no había dinero para eso, nos estábamos debatiendo entre dejar de pagar a los profesores o asumir esa deuda que habían generado los anteriores gestores. Llegado el momento, y también en colaboración con la Consejería de Hacienda, pues pudimos tomar esa decisión, es decir, aplazar el pago a 2016 a los ayuntamientos, y así el permitir que familias que dependían de esas actuaciones ahora en este trimestre pudieran trabajar en los ayuntamientos, trabajar en los diferentes teatros, con lo cual encantados de haber solucionado, de haber cambiado de decisión, encantados de esa decisión también. En materia de personales, donde durante estos 4 últimos años más se han volcado las denuncias del Partido Socialista, entonces como oposición, hoy como gobierno, y también de los sindicatos educativos, en su mayor parte, denunciaban reiteradamente pues la pérdida de docentes que se estaba dando en Castilla-La Mancha curso tras curso. En este sentido, ¿qué se ha podido hacer a día de hoy? Sobre todo, ¿cuál es la voluntad de cara al futuro más inmediato por parte de la nueva consejería? Pues es así, es cierto que ha sido, pero es un poco la punta del iceberg. Se han perdido en torno a 5.500 profesores en 4 años, y es pensando en el alumno, es decir, eso lo que ha supuesto es que se han cerrado más de 880 aulas, grupos, es decir, es cierto que ha disminuido poco, pero muy poco el alumno, en el porcentaje del alumnado en comparación a la disminución del profesorado. Eso lo que ha significado es que hay más alumnos en la misma clase, con lo cual la atención es muchísimo menos personalizada y adecuada a lo que requiere este tiempo. Nosotros hemos podido, gracias a medidas como la reducción de ratio en niveles de infantil, en niveles de la ESO, el poner en marcha ciclos de formación profesional básica, el abrir escuelas rurales, eso lo que nos ha permitido es que 404 profesores más se incorporen. 404 profesores, claro, si lo comparamos con 5.500, pero un poco para comparar, en Madrid se han incorporado 505 profesores más, en una comunidad como Castilla-La Mancha, que el número de alumnado no es en comparación, no tiene comparación con lo que es la población de Madrid. Ha sido un esfuerzo importante del gobierno, el que ya haya 404 profesores más, sin ni siquiera nuestro propio presupuesto. Y de cara al futuro, ¿cuál va a ser la idea, ya con el presupuesto del Partido Socialista? Pues ahora estamos hay una mesa por el acuerdo y recuperación de derechos sociales. Es una mesa que está centralizada en lo que se refiere al tema funcionarial en la mesa de función pública. Pero desde mi punto de vista, que es el punto de vista educativo, es necesario que se incorporen más profesores, pero no solo, yo soy docente, con lo cual mi interés también es el profesorado, pero es porque revierta en el alumnado. Es necesario disminuir la ratio en el aula para que sea mayor la atención individualizada. Es necesario también atender al alumnado con necesidades educativas especiales, por arriba y por abajo, también dar respuesta a esta necesidad de aprendizaje de idiomas, y todo eso requiere de una mayor atención individualizada, y eso se hace con menos alumnos y más profesores, con lo cual, de una manera progresiva, a lo largo de estos 4 años, como ha anunciado ya el presidente, el próximo año habrá una oferta ya de empleo público para maestros. No solo vamos a recuperar que haya un mayor número de docentes por aula, sino que el llegar a esa consolidación, a esa estabilidad de la plantilla, con docentes que en la medida posible sean también de nuestra región. Hablando ya del ámbito general, hemos escuchado a la consejera de Educación en reiteradas ocasiones manifestar, por ejemplo, que percibe cierta volatilidad o algo de improvisación en el Gobierno central en cuanto a la aplicación de la LOMCE, de la nueva ley educativa. No en vano, ya el Partido Socialista, de cara a las generales del 20 de diciembre, ha anunciado que si accede al Gobierno de España, en las primeras cosas a poner sobre la mesa estaría la derogación de esa LOMCE y la elaboración de una que
aseguran debería partir con el consenso de todo el mundo. ¿Cuál es el sentir que usted está percibiendo en la sociedad en general, especialmente en la comunidad educativa, al respecto de algo tan importante como es una ley de educación, en lo que en teoría todos deberíamos ir a una? Sí. Es cierto, cuando uno habla, independientemente del sector de la comunidad educativa con el que hable, dicen es general y es compartido, es decir, tiene que haber un acuerdo. De alguna manera da la sensación de que hemos llegado a tocar suelo con esta ley y nos hemos dado cuenta, es lo único provechoso que yo le veo a esta ley, nos hemos dado cuenta que es necesario un acuerdo de mínimos, pero un acuerdo que garantice la estabilidad, que las familias entiendan que la educación de sus hijos contribuye a que su futuro tengan un porvenir, que es de alguna manera lo que ellos demandan. No demandan tanto por la educación, sino que tienen la sensación de que puede que no sea tal y como está planteada la herramienta que necesitan sus hijos para tener ese futuro que merecen y que es su derecho. Es así. Hemos ido dando bandazos y se ha llegado a situaciones tan incomprensibles como, por ejemplo, que los alumnos que ahora están en segundo de formación profesional básica con la ley actual, con la LOMCE, no van a titular, es decir, concluirán sus estudios como los de cuarto de la ESO y no tendrán título, o solo podrán continuar por la formación profesional. Es inasumible que un alumno finalice sin un título, porque eso va a ser requerido por cualquier empresa. La situación que tenemos ahora en sexto de primaria, hay una evaluación que por ley se va a tener que hacer en el 2016, una evaluación externa que no sabemos muy bien quién la va a tener que hacer, porque no la pueden hacer los propios centros, no la podemos hacer ni siquiera la comunidad, con lo cual los alumnos que ahora están en sexto se tendrán que evaluar con una evaluación externa que en principio es para garantizar el favorecer propuestas de mejora, pero se plantea en sexto cuando después pasan a la secundaria, es decir, no tiene sentido que se haga una evaluación de mejora por un agente externo cuando después transitan a otra etapa educativa. Es decir, son situaciones tan absurdas. El tema de la representatividad. En estos momentos nuestra intención sería que los equipos directivos, los directores, los nombrara el propio consejo escolar, es decir, los profesores y las familias. Y en estos momentos la administración tiene la voluntad a la hora de decidir quién nombra al director, y eso, aunque nosotros a nivel regional creamos que es necesario que haya una mayor representatividad de la comunidad educativa, nos lo impide esta LOMCE. La atención a las necesidades educativas especiales no está contemplada en absoluto en la LOMCE. Es decir, es cierto que no es una cuestión de principios o de bueno, como llego yo voy a cambiar esta ley. Es que es tal, incluso cuando estábamos en la propia reunión con otros, la sectorial en el ministerio, los propios consejeros de otro signo político decían que están haciendo todo lo posible para tratar de compensar las dificultades que plantea esta ley. Yo creo que en eso hay consenso y tendríamos que aprovechar ese consenso para generar un acuerdo, pero sí es cierto que la nueva ley o el nuevo planteamiento educativo tiene que nacer del consenso para no caer en los mismos errores. Castilla-La Mancha está a la cabeza, desafortunadamente, en materia de tasa de paro juvenil. Esto, aunque no tenga que ver directamente y exclusivamente con el ámbito educativo, sí que está íntimamente relacionado, porque a nivel de educación y jóvenes, pues nos encontramos ahora mismo con dos situaciones en Castilla-La Mancha. Por un lado, jóvenes hiperformados que no encuentran una salida laboral y que al final acaban emigrando de esta región para trabajar fuera de ella o incluso fuera del país, y por otro lado jóvenes que en su día salieron precipitadamente de lo que es el ámbito educativo, se pusieron a trabajar y ahora se encuentran sin formación y sin posibilidad de retomar ni lo uno ni lo otro, ni encontrar un trabajo. En este sentido, ¿hacia dónde quiere ir la consejería? Imagino que también en coordinación con la de empleo, para facilitar de alguna manera algún tipo de ayuda o de salida, sobre todo a esos otros jóvenes que se han quedado un poco en tierra de nadie. Sí. Realmente el planteamiento desde mi consejería va en tres sentidos, pero destinados a los jóvenes ya una vez que ya no tienen por qué estar escolarizados. Por un lado, en la formación profesional tenemos que lograr que la oferta realmente encaje con la demanda. Ahora lo estamos viendo, estamos haciendo una evaluación de la formación profesional y vemos que hay ciclos formativos que se ofertan y no son requeridos, y otros, como pueden ser gastronomía o sanitarios, que son muy demandados y sin
sin embargo no tienen oferta, con lo cual ahí tenemos para enlazar realmente lo que es la formación con el mercado laboral. Por otro lado tenemos los jóvenes que ya he visitado en las facultades y lo que de alguna manera es incluso más preocupante, ya dan por sentado que tienen que irse de Castilla-La Mancha, incluso alguno ya dice que sin rencor, que saben que tienen que irse, eso es realmente triste. Sí, muy triste, ya ni siquiera ya lo dan por hecho y por eso ha decidido el presidente que ya este mismo año haya una oferta importante de empleo público en Castilla-La Mancha, y lo que a mí se refiere empleo para maestros, para educación infantil y educación primaria, para que no se nos vayan estos que finalicen este año o que estén ahora estudiando, que no se planteen el ir fuera. Tienen aquí, vamos a ofrecer desde la administración pública al menos esa posibilidad. Es cierto, con las empresas yo no tengo ningún complejo a la hora de reunirme con empresas que favorezcan eso, que haya jóvenes de Castilla-La Mancha que a través de la formación, a través de las universidades, que sería la tercera área, se sigan formando y después de una manera normal permanezcan en la misma empresa. Tenemos ahí un planteamiento a través de másteres con empresas, a través de la propia universidad, de becas predoctorales, postdoctorales, para que en el tema de la investigación permanezcan ahí. Y sería quizá lo más complicado en este momento, es el hacer que retornen, que esos jóvenes investigadores, esos jóvenes bien formados, que algunos ya he conocido yo también por ahí fuera, y lo mal que están viviendo, la verdad que eso todavía es más penoso que el que se hayan ido, el que retornen. Pero para eso hay que hacer una buena oferta de empleo. Antes de despedirla, quisiera hablar unos minutos de la universidad. Es el último de los tres pilares, hablando de los jóvenes, al que se ha referido. La universidad está además en un periodo también interesante, está muy próxima a vivir nuevas elecciones a rectorado. Hace pocos días hemos tenido por aquí la presencia tanto de uno de los que van a optar a ese puesto, el profesor Quiles, como de alguien de su grupo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aquí en Albacete, Ángel Tejada. Ellos exponían que venimos de 4 años muy duros en la universidad regional, que ha sufrido el mayor recorte presupuestario que ha sufrido ninguna universidad pública española. Esto dicen, aunque del lado de la voluntad que han puesto los docentes no se ha notado todo lo que hubiese sido exigible debido al recorte, pues sí que ha supuesto dificultades a la hora de muchas cuestiones fundamentales para la universidad, e incidían ambos en algo que consideran fundamental, y es que de alguna manera la Universidad de Castilla-La Mancha ha perdido presencia en la sociedad y que no se sienten ya demasiado útiles, o no sienten que haya esa relación que debería haber, por ejemplo, entre el gobierno y la universidad regional, pues para estudiar propuestas, proyectos interesantes que generen oportunidades a Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la idea, o por lo menos la intención, que la consejera tiene de cara al trabajo en el futuro más inmediato con la universidad regional? Pues reconocer que es así. Es cierto que esa misma sensación que ellos transmiten es la que nosotros hemos tenido cuando hemos llegado. Nosotros creemos que la universidad forme parte, se sienta parte de la consejería. Es cierto que pues la autonomía de cátedra, eso es así, es competencia de la universidad. Nosotros lo que nos ponemos es al lado de la universidad para lo que necesiten. Yo ya como consejera y teniendo en cuenta que en el mes de julio y agosto no ha habido actividad, yo ya he visitado la universidad en 6 ocasiones, pero es por eso, porque queremos que se sientan de alguna manera respaldados por el gobierno. Para nosotros la Universidad de Castilla-La Mancha es nuestra universidad. Es la universidad que realmente no ocurre en otras autonomías. En otras autonomías tienen diferentes universidades y todas forman parte de la región. Nosotros en esta región, es cierto, nuestra universidad es la Universidad de Castilla-La Mancha. Es cierto que en Guadalajara, de donde yo vengo, mantenemos el vínculo, la presencia, y nos sentimos encantados de tener a la Universidad de Alcalá de Henares, pero es cierto que la Universidad de Castilla-La Mancha entendemos que puedan tener esa sensación porque cuando se han acercado a nosotros de alguna manera
era como de favor, y para nosotros el vínculo que tiene que haber con la universidad tiene que ser el mismo que el que existe con cualquier otro instituto de educación secundaria obligatoria o con cualquier escuela infantil. Nosotros nos ponemos a disposición de ellos desde la financiación, pero una vez que nosotros financiamos, cierto que hablamos, y así hemos hablado con la vicerrectora de estudiantes, con el propio representante de estudiantes, la preocupación, no queremos, es lo que pedimos y lo que vengo ahora de pedir en Consejo Social, no queremos que el coste económico sea un impedimento, un obstáculo para que haya graduados en la universidad, es lo que le pedimos, pero tienen su consignación y ellos deciden con ella a qué quieren destinarlo, y también por lo que estamos viendo lo están haciendo muy bien, porque con los recursos que han tenido realmente le han sacado un muy buen rendimiento. Consejera, ya que estamos en Albacete, una última pincelada. Sabe que pues también al poco de tomar posesión aquí el nuevo equipo de gobierno y de configurarse el que ahora es el consistorio local, desde el Pleno, pues una de las mociones que salió adelante en una ocasión hablaba directamente de la necesidad de urgir al Gobierno de Castilla-La Mancha y concretamente a la Consejería de Educación a poner en marcha o agilizar esos dos colegios públicos que hace ya unos años empezaron a tomar de alguna medida forma sobre el papel con la cesión de los terrenos, etcétera, en las dos nuevas áreas de crecimiento de la ciudad, donde ahora mismo es deficitario la existencia de un colegio público que es necesario. ¿Podemos ver o es posible que en los próximos años, en esta legislatura, esos dos colegios en concreto vayan a levantar ese estancamiento que han sufrido en los 4 últimos en los que no se ha hecho nada con esos proyectos? Pues sí, no, vamos, la necesidad nos ha llegado de la mano del delegado de la Junta, de la mano del director provincial de Educación, Cultura y Deportes. Es cierto, y es probable que aquí igual no sea muy popular, pero mi visión tiene que ser regional. En estos momentos me preocupa mucho las más de 160 aulas prefabricadas que tenemos en la región. La inversión que ha habido en mantenimientos de centros desde que soy consejera, se nos han caído 3 techos, un suelo. Estamos ahora poniendo en marcha un plan urgente de instalaciones, de mantenimiento de instalaciones. Es cierto que vamos a atajar en primer lugar lo que es emergente, lo que es urgente, bueno, para que no haya problemas mayores, pero es cierto que sabemos de esa necesidad. Yo bueno, pido un poco de calma, sí, es así, vamos a ver si somos capaces de llegar a eso, pero sí soy consciente de que es una necesidad aquí en Albacete. Veremos lo que ocurre. Consejera, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido de su tiempo. Ya sabe que aquí tiene su casa y seguiremos hablando en otras ocasiones de la marcha de los diferentes ámbitos de la educación, la cultura y los deportes en nuestra región. Hoy hemos dejado un poco de lado esos dos últimos ámbitos. Para la siguiente vez los retomamos porque también son muy importantes. Un placer haberla conocido en persona. No, un placer, encantada. Reyes Estevez, consejera de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, era la última del equipo de consejeros del nuevo gobierno de Emiliano García Paje, que nos quedaba por presentarles. Aquí la han tenido, pueden escuchar la entrevista y todo lo que ha ido esbozando en ella, pues con todo detenimiento, cuantas veces lo deseen, como siempre, a través de nuestra página web www.lacerca.com. Cuídense mucho y no se alejen demasiado de nosotros, que seguimos contándoles muchas cosas.